Bueno, al iniciar esta sesión de clase, a mí siempre me emociona muchísimo poder presentar a Luis Felipe. Luis Felipe hoy estaba haciendo como un balance de hace cuánto nos conocemos. 20 años casi, Luis Felipe. Lo que pasa es que nosotros entramos jóvenes a estudiar psicología. Yo Eh, creo, yo creo que fue eso. ya Luis Felipe, ya Luis Gabriel había entrado viejo. Para los que conocen al profesor Luis Gabriel, ya le entró viejo, o sea, y peor aún, o sea, no envejece, o sea, nosotros estamos más gordos y él sigue igual. Pero Igualito. bueno, esos tiempos, ya hace 20 años que iniciamos este periplo de ser estudiantes de psicología, y desde siempre Luis Felipe ha sido un enamorado de la neuropsicología. O sea, sin alguno en el programa se puede definir en ese tiempo como neuropsicólogo, era Luis Felipe, o sea, no había otro. Incluso el señor que intentó vender la cúpula de San Pedro, recuerdas que era más teólogo que cualquier otro y terminó ahora siendo neurocientífico. Cambios que da la vida, ¿verdad? Importante, ¿no? Lo importante es darse cuenta a tiempo. Bueno, hay otros como yo que seguimos pensando que no ese es el camino de la neuropsicología, entonces preferimos invitar a los colegas que les gusta hablar de neuropsicología para que conversen sobre esos temas. Aquí hay un grupo muy nutrido, unos que son muy participativos, esperemos que la participación también se dé hoy. Yo no me involucraré en la sesión, solamente estaré como espectador también aprendiendo. Como les dije, Luis Felipe se formó en el programa de psicología, es psicólogo egresado de la Universidad de la Magdalena de la primera promoción del programa, somos de la primera promoción. Eh, Después de eso estudiaste múltiples diplomados en NAVA, en formación para estudiantes con discapacidad, con capacidades excepcionales, o sea, tienes toda una experiencia sobre eso y finalmente desarrollaste una maestría de neurociencia, en neuropsicología. Y bueno, tienes todo un trabajo ahí, tienes toda una autoridad para hablar sobre ese tema. Desde antes de ser magíster en neuropsicología ya tenías toda la experiencia y por eso te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación a ser parte de este encuentro hoy con los chicos de Teoría de la Personalidad 2. Esperemos que puedan extraer la mayor cantidad de información y que puedan aprender mucho hoy de ti. Yo sé que va a ser así y bueno, y de cara también al proceso evaluativo voy a tener en cuenta tus apreciaciones y todas tus consideraciones. Bienvenido, Luis Felipe. Hombre, gracias, Oscar. Gracias. Y bueno, feliz de estar acá. Aprovechar el momento como para hacer un recorrido por la historia. Hoy modifiqué un poco la presentación que hago regularmente. Empleé algunos conceptos que he leído en lo que lleva del año y he tratado de darle como más contexto. Colombia ha incidido en esto del manejo de la personalidad y yo no lo había tenido en cuenta. Entonces, chévere dar un recorrido desde lo que me imagino que ya los chicos tienen de historia hasta nuestros días, hasta los MOOCs. ¿Por qué no tocarlo ahí un momento? Ya, Entonces, no sé, Oscar, cómo puedo compartir desde acá. Ya pues tengo la... ya puedes compartir pantalla, te hice hospedador. Vale, voy a tocarlo acá. Ahí están viendo mi presentación. Todavía no. No, aún no. Ve a Mariana, pero no. Vamos. Ahora. No, nada, me dice que no se puede compartir. Espérate un momentito y intento. Tú entraste con dos usuarios. Eso me estoy dando cuenta. Acabo de salir de uno de ellos. Listo, yo hice anfitrión. Ok, A este que tengo acá. Listo. vale. No, pero definitivamente no me deja compartir la presentación. Déjame ver acá. Eh,
Me preocupa que no me está dejando compartir la presentación. Voy a cerrar la presentación y voy a volverla a abrir. A ver si... Dale un momento, si viendo, si cerrando y volviendo a entrar. Ahí le estoy dando ingreso a todos los que han solicitado permiso. Vamos a intentar compartirla una vez más. Mi estimado, me arroja un código de error. No entiendo por qué. Si te la envío y la comparto. Si quieres me pasas la presentación a mí, pero me tienes que convertir en anfitrión porque ya no me deja. Déjame ver si me permite compartir pantalla. Sí, sí me deja compartir pantalla. Ah, ok. No, no, ya sé qué pasa. Yo estaba compartiendo creo que algo. No, pero no me deja. No, me deja compartir también. Intenta nuevamente. Vamos a intentarlo la última vez. No, que la había cerrado y la había vuelto. No, definitivamente. Pásame entonces la presentación y yo la comparto acá. Listo. O si deseas, pues no sé, salgo y vuelvo e ingreso al, Dale, pero conviérteme en anfitrión a mí. O de sea, una vez. sí, en más. Sí, no, ya sé cómo. Hospedador. Listo. Ahí te dice hospedador. Ok, ¿Listo? listo. Bueno, ya ingreso nuevamente. No sé si de pronto algunos compañeros de ustedes no sabían que teníamos hoy el encuentro, como cambié un poco la versión, me imagino que generó algo de confusión. Esperaba que hubiesen 60, hay 40. No sé si en Teams alguien ha escrito algo. Bueno, voy a darle otra vez admitir. Ok. Yo estaba en Teams ahora y no vi que hayan escrito. También tuve como problemas para ingresar en Zoom. Ok. Listo. Bueno, ya ha empezado la función de compartir pantalla, Luis Felipe. Bueno, sí, ya aquí me permitió ingresar a compartir pantalla. Bueno, gente, vamos a darle un recorrido a la historia. Hoy lo importante de esto de la personalidad es que cada uno asuma una posición frente a lo que hace parte del compendio de la misma. Aquí de pronto desde una perspectiva más grosa porque las neurociencias son un poco más experimentales, pero idóneo que nos montemos en esta aventura. En esta aventura que yo denominé esta presentación Neverending Story, justamente le decía yo al profe Oscar, muy ochentera, la historia sin fin, pero es justamente aludiendo a que esto va a ser una historia sobre la personalidad de neuros contadas por neuros. Es decir, aquí vamos a ver todo lo que compete a... Todo lo que compete a esto del trayecto de la historia, desde
desde el por qué, de dónde surge el concepto de personalidad, pero cómo a través de la historia de las neurociencias, que no deja de ser la misma historia de la psicología, que no deja, o sea, aquí es importante entender que el contexto es fundamental. Vamos a emplear dos referentes ochenteros, profe, para asumir una postura sobre qué es la personalidad y cómo explicarla desde las bases biológicas, si así se desea. Entonces, yo quiero que partamos de una postura. Y todas las posturas son válidas siempre y cuando esté fundamentada. No nos vaya a pasar aquí como este ejemplo donde se le pasó la ley de Newton a esta persona. Y yo voy a iniciar por dar mi perspectiva sobre la personalidad. Si hoy me preguntan qué es personalidad después de lo leído, yo diría que son un conjunto de características físicas, genéticas y sociales que reúnen al individuo y lo hacen diferente y único respecto al resto. Y a través de ellas va a tomar una decisión que va a modificar la conducta. Obviamente gira muy alrededor de la conducta. Y quiero que entendamos que hay dos conceptos fundamentales que también he tratado de mostrarlos desde mi perspectiva. El grado de carga emotiva con que se responden las cosas va a ser el temperamento. Y el modo a través del cual actuamos es el carácter. Dos fundamentos que no dejan de ser biológicos y que son parte de lo heredado o lo que viene biológicamente y un medio ambiente que termina siendo un determinante. Entonces, quiero que me respondan primero una pregunta. ¿Saben cómo se llama ese vehículo? ¿Alguien está ochentero acá que me diga cómo se llama ese vehículo? Profe. ¿Cómo No se sé llama? cómo se llama, pero sé dónde es. Ese carro es como de una máquina película, del ¿no? tiempo. De la No, máquina del es el, tiempo, el carro del futuro, algo así. Miren, vamos a hacer algo durante esta presentación. Cuando ustedes no sepan algo, yo me las tiro de bobo y voy hablando de cualquier pendejada que se me venga a la mente y ustedes van buscando el nombre. Así Ese es ustedes el nombre. Profe, es el DeLorean. Yo sabía que sabían. El DeLorean. Entonces, excelente, ese es el DeLorean. Y lo voy a necesitar porque quiero que hagamos un viaje en el tiempo. Vamos a ir desde lo más antiguo hasta nuestros días. Vamos a ir tomando descansos en algunas pausas en las que van a tener que hacer cositas. Por ejemplo, trajeron la manzana, la pera o cualquier fruta que podamos cortar. Una papa. Exacto, una papa, lo que sea. Listo, maravilloso. Entonces, chicos, aquí está el DeLorean. Vamos a viajar en el tiempo, pasado y presente dentro de este DeLorean. Bueno, y futuro también, vamos a ver. Entonces vamos a hacer la primera parada de DeLorean en el año 500 antes de Cristo. ¿Saben quién es? Voy a estar preguntando si saben quién es a los diferentes autores que voy a traer. Yo sé que no le iban a responder, entonces les digo Hipócrates. Para Hipócrates había un cambio en el comportamiento o en la estructura de la personalidad que se daba posterior a un fenómeno. Entonces, es lo que hoy conocemos como epilepsia. Ellos no tenían los medios para denotarlo y aludían que era un mal del demonio. Sabemos, o bueno, hay pueblos donde todavía se piensa eso, pero hoy sabemos que no es así. Es una sobrecarga de energía que pasa en la apoptosis neuronal. Pero ellos no lo sabían, daban explicación con las herramientas que tenían. Quiero que tengan también esto claro. Cada uno de ellos ha dado explicación de acuerdo a las herramientas que ha tenido. Entonces, para Hipócrates, que me parece en un momento de genialidad, afirma que no era un mal del demonio, era una enfermedad corpórea. Pero nosotros vivimos de evolución en involución. Entonces, vamos a aterrizar por acá, pasándonos a Umberlina, cerca de una aldea de Calcis, a eso del 375 a.C. A ver si alguien reconoce este loco. Está fácil. Yo voy hablando de cualquier locura mientras ustedes lo van buscando y me dicen, es
Vale, aquí no hay respuestas malas. Vayan diciendo cualquiera que se les venga a la mente. Ahí le pegan a alguno. Platón. ¿Por Platón. Es Aristóteles. Exacto, una cerveza. Digo, dele puntos, profe, a quien lo dijo. ¿Quién lo dijo? Yo, profe Chaila. Ah, Sheila, exacto. Por favor, no digan yo porque... Yo no sé qué es lo que come Chaila, pero está rico lo que come porque se ha emocionado mucho. Lo he visto ya en varias. Entonces, para mí Profe, es son papitas. un grande, pero tuvo sus errores. Y el que les voy a mencionar es, sigo diciendo, a mi concepto, el error más grande cometido por Aristóteles. Aristóteles, ya habiendo en algún momento Hipócrates dicho que los males eran de la cabeza, Aristóteles baja el centro de la emoción al corazón. Eso suena muy romántico, pero para las neurociencias es un exabrupto. Llega y dice, el corazón es el motor del pensamiento. Y con esa apreciación de nuestro querido Aristóteles, entramos en un atraso de aproximadamente 1500 años, 1400, 1500 años, donde ya ustedes conocen lo que pasó y no vamos a entrar en el debate religioso. Ustedes conocen la postura del profe Oscar, conocen la postura mía sobre la religión y hubo algo que podemos llamar la Iglesia Católica que nos mantuvo en un oscurantismo por unos cuantos miles de años. ¿Cierto? Entonces, 154 años después de la llegada del Cristo, para hablar de personalidad, y aterricemos acá, con la llegada de este loco, que ni le voy a preguntar si saben quién es, Shaila, vamos, otra vez, otro momento de genialidad, Shaila. Ese no es Hipócrates, ya lo había mostrado, profe. Ah, no, colérico. Nos dijo, ¿cierto? Que los temperamentos estaban basados en los 4 fluidos corpóreos más importantes. Entonces, llevó la personalidad a otro nivel, dijo que nos dividíamos en coléricos, flemáticos, sanguíneos y melancólicos, y ya empezamos a sentar bases de personalidad en nuestro estudio. Y no podemos decir que en el estudio de la psicología, porque obviamente no estaba ni en proyectos nuestra disciplina científica. Pero ¿por qué lo traigo a colación? Porque es una postura que se llevó durante muchísimo tiempo. Y voy a ir adelantando un poco para que ustedes vean que los estudios de la época, y hablo yo de 1000 y pico de años de atraso, los estudios de la época carecían de mucho soporte experimental. ¿Por qué? Porque el clero no permitía la experimentación, a menos que fuese de la mano del mismo clero. Y ahí voy a aterrizar en la capital sueca. Y yo voy a ir hablando mientras ustedes van a ir googleando cuál es la capital sueca, a menos que alguien sepa cuál es. En la capital sueca, en 1637, no sé qué más decir, alguien la googleó. Suecia es capital de Suecia. Estocolmo. Es Zurich. Estocolmo. Estocolmo. ¿Quién lo dijo? ¿Qué? Ahora me dicen yo. Maravilloso. Muy bien, Melanie. En Estocolmo, por allá en 1637, vamos a ir aterrizando y les voy a dar una pista. Este fue un tipo que en algún momento se le vino una genialidad como las que les da a ustedes a veces y dijo, pienso luego ya tú sabes, pienso luego existo, pienso luego... ¿Quién era? Descartes. René Descartes. Descartes. Ese man es todo un crack. Todo un crack. ¿Por qué es todo un crack? Porque este tipo, de la mano del clero, termina diciendo, hey, no, esto no es así como por donde vamos, el análisis del cuerpo, esto no. Mientras sigamos pensando que vivimos con un alma trascendente, que no es corpórea, no vamos a llegar a ninguna parte. Crea la duda metódica, y aquí el profe Oscar podría explicarles más que yo, donde habla de que una vez existe una duda o una vez tengamos duda de lo que hacemos, vamos realmente a investigar. Pero
su hazaña más grande para las neurociencias fue tomar esa alma que era etérea, que era trascendente, y la encapsula. ¿Se acuerdan? No sé si en segundo semestre cuando el profe Henry les hablaba de un órgano donde podía estar encapsulada la glándula pineal. Ah, hermano. No, pues está encapsulado el alma en la glándula pineal. ¿Recuerdan la glándula pineal? Bueno, para este crack, el alma se encapsulaba en la glándula pineal. Entonces, lo que pensábamos, lo que sentíamos y de la forma en la que actuábamos estaba ahí. ¿Por qué es genial para la época en la que se descubrió? Porque la iglesia comienza a permitir el estudio de la conducta, del comportamiento y de las emociones bajo introspección del cuerpo humano. Y ahí todo el mundo se aprovechó de ello. Entonces, más adelante, en febrero del 62, en Londres, este crack que ven acá, se me pareció a alguien. Dígame, ¿no se les parece a alguien ese muchacho? Y se me parece una figura pública colombiana. Sí. ¿A quién se les parece? Alguien que me diga, tiene un aire como Álvaro Uribe, ¿no? ¿No les parece? Sí. A mí se me pareció mucho. Por la nariz va bien como María Fernanda Cabal. Bueno, tiene que tener como del gremio. Entonces, pero no es Uribe. Ese que ustedes ven ahí, pues se está peleando con él porque han abierto más gente. Pero no, indiscutiblemente Álvaro todavía le gana. Es Thomas Willis. Ustedes ya lo conocen por el polígono, pero ¿quién fue Thomas Willis realmente? Fue la primera persona en crear un mapa del cuerpo humano. Creó Cerebrianatom y sentó las bases de lo que iba a ser la neurología, obviamente de la mano de la iglesia. Recuerden que tú para publicar en ese momento necesitabas la bendición. Entonces, aquí se abren los campos. ¿Por qué? Porque ya habiendo Descartes creado un alma corpórea encapsulada en la glándula pineal, le deja el paso libre a Willis para que comience a explorar el cuerpo humano. Investigaciones que ustedes verán con el paso del tiempo y que mostrarán los principios de lo que es la cartografía humana a los niveles en los que estamos hoy. Sigamos viajando en la historia, porque es que, chicos, vean que en cada uno de los aterrizajes que vamos teniendo, quiero que vayan dándose cuenta del contexto. Quiero que vayan entendiendo el contexto. Entonces, por eso les he dado fechas y lugares exactos. Entonces, ventaja de Cerebrianatom nos abrió las puertas al estudio de los planos anatómicos. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio que les estoy mostrando allí. Vamos a colocar en este momento a sus manzanas, peras o lo que sea que ustedes hayan traído para hacer el experimento y vamos a ir colocando nombre a la figura. Píntenle nariz, ojo, boca, por favor. Prenden la cámara, me van mostrando para saber que están haciendo el ejercicio y me cuentan porque vamos a entrar un poco a esto, a los planos anatómicos. Vamos a recordar un poco. Nariz, ojos y boca. Melanie, muéstrame la nariz, ojos y boca de tú. Bueno, vamos a pintarlo con nariz, ojos y boca. ¿Listo? Y así, los que vayan haciendo el ejercicio, por favor, me muestran que han hecho la labor. Esto sirve como recorderis para mostrarles un punto de vista posterior. Ahí está. Listo. Muy bien, Ellen. ¿Cómo se llama, Ellen? Toco. Se llama Topo.
Bien, muy bien. Melanie, no es una acuarela, con que le hagas unos ojitos, en la boca. Ahí está, no necesitas témperas, ¿vale? ¿Quién más, gente? ¿Quién más está por ahí? Yo no alcanzo a verlos porque tengo la pantalla de ustedes muy pequeña, pero me gustaría ir viendo lo que están construyendo. Muy bien, Melanie. ¿Cómo se llama? Pedrito. Muy bien, Pedrito y Topo hasta el momento van siendo los sujetos experimentales. ¿Quién más, chicos? Me amplío la pantalla a verlos un poco más. Listo. Daniela. Lexi tiene también uno, Eva, Paula. Ahí estoy viendo a Paula, estoy viendo a Eva. ¿Cómo se llama Paula? Se llama Juan. Juan. Eva. Se llama Susan, profe. Vale. Muy bien. ¿Quién más, chicos? No lo alcanzo a tener. Voy a abrir en perspectiva. Más. Aquí veo a Daniela. Daniela, ¿cómo se llama? Oli. Aquí veo. Yule, ¿cómo se llama? No puedo hablar, si no me prende el audio. Ana, se llama Ana. Vale. ¿Quién más veo por ahí? Mariana. ¿Cómo se llama? Lula. Lula, muy bien. Natalia Andrea Mesa está por ahí. Vamos a ver cómo se llama. Carlita. Carlita. Pablo Orduz, ¿cómo se llama? Como tú. ¿Cómo? Laura, ¿cómo se llama? La mía también se llama Carla. Qué bien. Jorge, tiempo sin verte, ¿cómo vas? ¿Cómo se llama? ¿Y tú, Carmen, cómo se llama? Se llama Paco. Qué bien. Gente, les voy a pedir un favor encarecido. Van a tomar a sus sujetos de muestra y les van a hacer un corte transversal. A recordar. A todo, profe. Pues sí, o sea, hagan primero un corte transversal del individuo. Me muestran el corte transversal. Para irlos viendo. Corte transversal, ¿quién lo pone en la cámara? A ver. Melanie, acabas de matar a tu paciente. ¿Seguro es un corte transversal? ¿Quién me muestra un corte transversal? A ver, ¿dónde está Jorge? Muéstrame dónde están los ojos. Transversal. Parece sagital. Pero bueno, es así. Delia, perfecto. Eso es un corte transversal o axial. Gracias. Lo que hizo Jorge fue un sagital y lo que hizo Melanie fue un coronal. ¿Listo? Importantísimo estarlo recordando, chicos, porque si yo les voy a explicar de dónde viene la personalidad para mí, quiero que sepan que les voy a mostrar cortes del cerebro y les voy a ir diciendo de dónde sale cada partecita, ¿vale? Entonces, las ventajas de Cerebro y Anatón es que nos dio eso,
nos dio planos en 3 dimensiones que nos permitieron analizar la anatomía humana. Entonces, sigamos viajando un momentico. Ya pueden comerse el sujeto experimental. Espero que haya quedado claro sagital, transversal y coronal, porque lo vamos a emplear más adelante cuando resolvamos el estudio de caso. Sagital, transversal y coronal. Bueno, voy a hacer una pregunta, aprovechando que estamos acá recordando un poco de neuroanatomía. El corte sagital divide al cuerpo en... El que me diga que 2... En 2 por la mitad. Todos lo dividen en 2, todo. O sea, corte por donde Hemisferio corte. y hemisferio. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Eso. Porque siempre que pregunto lo divide en, todo el mundo me dice en 2. En 2 lo dividen todos, chicos. Todos. En mi cuerpo derecho, en mi cuerpo izquierdo. El corte transversal lo divide en... Superior e inferior. Exacto. O caudal y rostral. ¿Cierto? O abajo y arriba. ¿Listo? Y el coronal lo divide en... Anterior, Anterior, posterior. Anterior y posterior. Muy bien, Licenia. Ahí los veo duchos todavía. Hay que pegar una repasada aquí. Gente, sigamos en el viaje. Vámonos un poco más acá en el tiempo. Universidad de Nueva York, época actual. Ya se ve más adelantado el DeLorean. ¿Lo conocen? ¿Lo conocen? Pues les comento que hasta hace un rato yo tampoco tenía ni idea quién era, chicos. Es famoso que es el doctor Stanley Finger de la Universidad de Nueva York y también trabaja en la Universidad de Oxford. Sacó una genialidad que se llama Mente detrás del cerebro. En el libro nos muestra que el cerebro ha venido sufriendo transformaciones y bueno, hace un paralelo histórico de lo que era el Australopithecus hasta el Homo sapiens sapiens. En su capacidad cerebral, pues ya sabemos que a mayor descendiente de primate, menor capacidad en centímetros cúbicos de cerebro, hasta lo que tenemos hoy, que es el Homo sapiens sapiens, que está evolucionando, según la Universidad de Oxford, al Homo visilis. Entonces, entendido eso, Stanley Finger nos muestra que aspectos relacionados con la personalidad, ¿cierto? Y la conducta han tenido que ver muchísimo con una huella transgeneracional. Hay miedos con los que venimos. El miedo a la oscuridad es un miedo transgeneracional. Ay, Dios. Y comienza... María Victoria dice que, ay, ya estaríamos en Semana Santa, no sé. Bueno, gente, entonces, hay cosas que vienen por huella transgeneracional, pero uno de los principales puntos del libro, y es por lo que yo lo voy a citar el día de hoy, es que Finger resuelve una incógnita sobre la función localizada en el cerebro y su correlación con la forma en la que pensamos. Y va un paso más adelante y dice que descifrar lo que es la personalidad es algo muy complejo, pero que podemos obtener grandes resultados si evaluamos bien la teoría de alguien que les voy a mencionar a continuación. ¿Saben quién es? De pronto la profesora Dinora se los menciona cada rato. No sé si de pronto con ella alcanzaron a ver este individuo, pero si no, aquí les comento. Esta persona debía ser... Joseph Gall. Exacto. Sí, eso estoy seguro que de pronto la profe Dino se los mencionó un par de veces. Es Franz Joseph Gall, nacido en Austria, y por allá en los años 90, 1794, quiero que el profesor puntúe acá, ya que sabían que era Gall,
¿Por qué se hizo famoso Franz Joseph Gall? ¿Qué hizo él? ¿Por qué lo recordamos tanto? Con localizaciones, ¿no? Sí, aunque fue conocido, no fue conocido como el padre del localizacionismo, porque realmente siempre fue tratado como un pseudocientífico. Franz Joseph Gall fue el padre de lo que llamamos frenología, una pseudociencia. Pero si nosotros miramos de dónde viene, de la época en la que surgió y los adelantos que tuvo, no mereció el destino que terminó obteniendo el pobre Franz Joseph Gall. Joseph Gall fue excomulgado, y no solamente excomulgado, sino también fue expatriado de su Austria natal. ¿Por qué? Porque, y creo que en algún momento se los conté, en un juicio donde miren la importancia de las ciencias aún en las audiencias, en un juicio una madre había asesinado a su hijo y Joseph Gall dijo que esa madre había tenido una alteración en un área del cerebro que tenían exclusivamente las mujeres y que estaba encaminada a la cría y supervivencia de la especie. Lo que ya sabemos que no era del todo cierto. Luego ese juicio fue criticado por la sociedad intelectual de la época. Recuerden que Viena, capital de Austria, termina realizando las cumbres más importantes de pensadores en la época. Entonces, termina siendo expulsado de su patria y termina su teoría en la ciudad de París, capital francesa. Termina en París desarrollando todo lo que hoy conocemos como frenología, pero que da un avance muy amplio a lo que es la personalidad. Para él, la forma en la que nos comportábamos estaba íntimamente ligado a estructuras corticales. Eso es sionismo, solamente que había un desfase en ese localizacionismo y terminó siendo conocido como el padre de la pseudociencia, a la que llamamos frenología. Entonces, eso por allá en 1828, venimos avanzando. Pero si somos objetivos, fue quien termina haciendo los estudios para una cartografía más actualizada. Una cartografía más actualizada, estudios que después van a ser seguidos por otros grandes de las neurociencias que les voy a mostrar a continuación. Pasa un fenómeno, como todo, pasó un fenómeno que aquí es la invasión alemana a Polonia, que la tomó muy fácil, entre otras cosas, y está lo que conocemos como la Segunda Guerra Mundial. ¿Alguien sabe qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Sí, profe, comenzaron a estudiar, o sea, la ciencia tuvo un avance bastante importante, sin embargo, no había como que ese tiempo una ética así para estudiar ciertos casos, ya que los soldados llevaban partidos y eso, entonces se estudiaba más. Muy bien, muy bien. Hubo muchos Profe, avances, señora. aparte de eso, pues es importante agregar que Alexander Luria aprovechó ese momento para hacer crecer la psicología con el estudio de las alteraciones del cerebro, los procesos psicológicos. Muy bien, ¿quién lo dijo? Natalia Sánchez. Natalia Sánchez, muy bien, exacto. Sí. Fue un periodo donde hubo un despertar, ya venía un despertar cognitivo. Es que no podemos hablar que la Segunda Guerra Mundial motivó a un despertar cognitivo. Ya veníamos en un despertar cognitivo y las guerras han movilizado muchos recursos para el trabajo investigativo. Yo les dije cuando les di clases que uno de los principales avances fue farmacéuticos en la época. Entonces, para todo eso se prestó la Segunda Guerra Mundial. Ahora, vamos a mostrar lo que pasaba en la Segunda Guerra Mundial con algunos de nuestros patrocinadores. Vamos a viajar a donde este hombre, Friedrich Skinner y Sigmund Freud. Miren la época,
1904-1999, y Freud de 1866 a 1939. Aquí hay una pregunta radical que todos me hacen y que ya por eso coloqué aquí este texto. ¿Qué tienen que ver ellos con la neuro? Y más, ¿qué tienen que ver ellos con estos principios de la personalidad? ¿Cierto? Ambos amantes por la forma en la que el sujeto se comportaba. Freud, en la época de estudio con Jean-Martin Charcot, empezó a analizar los principios de la demencia, cómo una persona podía cambiar aspectos que en la actualidad sabemos que están circunscritos a las bases temperamentales. Y Skinner, aunque nunca mostró especial interés porque no habían las herramientas, quiero que entiendan que era porque no habían las herramientas, siempre se preocupó por los procesos internos que desarrollaba el individuo. Tanto que en su ecuación de la operante, el organismo juega un papel importantísimo. Entonces, ambos, desde lo que podrían ser enfoques distintos, tuvieron que ver con los procesos internos que terminaban modificando la conducta. ¿Listo? Entonces, por ello los tenemos aquí como patrocinadores. Y otros patrocinadores que dieron pie a lo que vamos a ver desde la mitad que nos compete ahora hacia el modernismo, tenía yo una duda de cómo se ven y cómo vienen a mi mente. Si yo se los muestro así, con las épocas, ¿saben quiénes son? En cambio, si se los muestro así, puede que lo entiendan de mejor manera. ¿Ya reconocen quién son? Profe, sí, Sí, claro. más o menos. Claro, dígame, ¿quiénes son? Broca y Bueno, Wernicke. creo que Broca y no son Wernicke. tanto. Ah, ok. Broca Ahí y lo confundí con Wernicke. Francisco Alto. No te preocupes. Son Broca y Wernicke, centros del cerebro específicos que estudiaron, pero ¿cómo ellos se dieron cuenta de esos centros? Para Broca y Wernicke, el comportamiento era un reflejo orgánico. Y luego tomaría Alexander Romanovich Luria esos postulados diciendo que es más que el comportamiento, el lenguaje era la cúspide cognitiva. Lo que la persona decía hablaba mucho de su capacidad cognitiva. Y no solamente del sustrato cognitivo, sino de la forma en la que podía llegar a comportarse. ¿Listo? Entonces, ellos son patrocinadores directos de esto que viene a continuación. Porque para mí, aquí realmente peguémosle un repaso a lo que vimos anteriormente, porque aquí se divide la historia. ¿Estos tres rostros se les son familiares o de pronto estas fechas para llevar la cronología les son familiares? Bueno, voy yo aquí agregándoles un poquito. El del medio, ya lo vimos ahorita, es Franz Joseph Gall, padre de la frenología. Pero en cada uno, el primero es Alexander Romanovich Luria, padre de las funciones corticales superiores, y de aquel lado es Corbinius Brodmann, el que hizo la cartografía, las áreas de Brodmann por las que tanto sufrimos con Margarita. ¿Listo? Entonces, quien hizo la cartografía fue Corbinius. Y por este lado, Alexander Romanovich Luria. ¿Por qué en el medio les coloco a Franz Joseph Gall? Porque es quien sienta las bases tanto para el localizacionismo, ¿cierto?, como para la evaluación primaria de las funciones corticales superiores. Luria, un aventajado, porque no podemos decir que no es un aventajado, discípulo de Lev Seminov-Vygotsky, al que ya conocen, me imagino la profesora Elda les habló un poco de Vygotsky. Es decir, ya a Lev Seminov-Vygotsky ya lo conocen de antelación. Luria dice que el lenguaje es socialmente mediado, pero que la conducta tiene dos solventes. Un solvente que es
de predisposición con el que ya venimos y un solvente que entonces, y en la forja de ambos surge lo que al concepto de Alexander podría ser personalidad. Brodmann de forma magistral continuó los avances de Franz Joseph Gall y obviamente en primera instancia de Willis, de Thomas Willis, haciendo el mapa cartográfico, el primer mapa cartográfico después de la abertura o de los trabajos en cerebro expuesto. Sigamos acá. Península Ibérica y Reino Unido. Se despertó la península ibérica. Yo siempre les he dicho, para la neurociencia moderna, España era, yo antes decía que era la Colombia de Europa. No, era como la Perú de América. Se despertó muy tarde, muy tarde. Pero en estos estudios, de aquí vamos entonces directamente a donde se divide la historia, voy a encontrar 4 grandes exponentes. Para mí estos 4 son los magníficos. ¿Por qué son los magníficos? Porque cambiaron la perspectiva de estudio de los procesos comportamentales sin ser psicólogos. Santiago Ramón y Cajal. Se despertó España. Este hombre comienza, es un solo hombre, no como pusieron una vez en un examen que eran 3 grandes exponentes de España. Santiago Ramón y Cajal es uno solo, es el mismo individuo. ¿Listo? Santiago Ramón y Cajal, y aquí hago la salvedad porque siempre recuerdo ese parcial, algunos de ustedes, no creo que esté en este grupo, pero por si las moscas él sabrá quién es. Es un solo individuo. En 1906 nos muestra cómo se comunican las neuronas. Comenzó a darnos explicación de que era un proceso electroquímico. Listo, que no solamente era una función eléctrica, sino que funcionaba mediante un dispositivo electroquímico. Dispositivo que después trabajaría el padre de la electrofisiología, Sir John Eccles, que lo vamos a ver a continuación, y sentaría las bases de la neurociencia moderna. Por esta parte, otro grande, Wilhelm Conrad Röntgen, nunca lo mencionan, porque primero no es, y fue importante por varios motivos relacionados con el estudio de cátodos y ánodos. Termina lanzando un rayo prismático bajo una superficie de plomo que podía atravesar las superficies de las estructuras y mostrar el reflejo interno de las mismas. Y descubrió lo que él no tenía ni idea, eran los rayos X. Por eso se llaman rayos X, no tenía ni idea que había descubierto. En 1901 descubrió lo que no tenía ni idea. Y hizo algo que lo hizo mucho más famoso. Escogió lo que cualquier hombre hubiera hecho. El sujeto experimental, mi esposa. Oye, yo no iba a poner la mano en donde no tengo ni idea de qué estoy haciendo. Llamo a mi esposa y le digo, coloca la mano acá. Eso hizo. Proyectó un rayo de luz que le pegó directamente en la mano a la señora, se proyectó atrás en una estructura de plomo, mostrando los huesos de la mano de la esposa. La señora, como toda mujer de casa, se desmayó. Ella juró que había visto su muerte. Y así nacieron los rayos X. Es más, cuando fue a llevarlo a la impronta, el trabajo que había hecho, le dijeron que no. ¿Cómo iban a publicar algo que no tenían ni idea qué eran? Entonces, bajo la tutela de la esposa, después de ella haber narrado lo que había ocurrido, comenzaron diferentes disciplinas a ser movidas por el experimento. Y ustedes saben que el uso de los rayos X terminó siendo clínico. Entonces, descubrió los rayos X. Nadie lo menciona nunca en la historia, pero Conrad Röntgen es uno de los personajes primarios de lo que hoy son las neuroimágenes.
Aquí de este lado, Alexander Bain. Alexander Bain, por allá en 1860, y me voy un paso atrás para darle cabida a quien viene a continuación, siendo físico, empezó a mostrar que la ciencia física era aplicable aún en contextos de otras ciencias, entre ellas las ciencias humanas o las ciencias que fue su maestro, David Ferrier, en 1923, comienza trabajando con vivisección a analizar la corteza motora en perros. Ustedes saben todo lo que ocurrió de pronto en la Inglaterra de la época, que hubo mucho movimiento en contra del trabajo con animales. Entonces, este tipo de trabajos que fueron llevados por Ferrier mostraron que existía una superficie a nivel cortical que llegaba, si era trabajada de forma adecuada, a generar cambios en la personalidad y el movimiento de los individuos. Estudios que serían más adelante continuados por otros investigadores que vamos a ver en este transcurso. Vamos a continuar con los estudios de personalidad. Y aquí miren esto es como un paralelo en el tiempo. Miren lo que pasó por allá en el 21. Esner comienza a mostrarnos los biotipos. La personalidad iba a estar marcada por el biotipo. Individuos leptosómicos, pícnicos y atléticos, según sus rasgos, iban a tener afectación o venían, de hecho, con predisposición a tipos de personalidad. Y luego, alguien cambia las reglas y los modifica. Ectomórficos, endomórficos y mesomórficos. La misma caracterización de ahorita, que fue Sheldon en el 36. Entonces, ¿qué creen ustedes sobre la personalidad y el biotipo? ¿Qué creen? ¿Será que el biotipo sí tiene que ver con la personalidad del individuo ectomórfico, endomórfico o mesomórfico? Yo me hacía la pregunta, ectomórfico, endomórfico y mesomórfico, aquí les guardé una imagen como para que ustedes lleven acá. Endomórfico, mesomórfico o ectomórfico. Alguien dice que el mesomórfico es atlético, pero bueno, yo aquí también les mostré 3 atletas con los diferentes biotipos. ¿Creen ustedes que el biotipo incide en la personalidad? No necesariamente, creo, supongo. Vale. Tengo una opinión muy parecida, pero entonces vamos esto lo estoy mostrando, chicos, para que vayan construyendo su teoría, para que vayan construyendo su percepción al respecto. Sigamos en el tiempo entonces, arranquemos en el DeLorean y llegamos, aquí no hubo una parte en específica, esto fue entre España, Alemania y Estados Unidos por allá en los años 40. Estos investigadores que les voy a mencionar a continuación y que sé que de pronto en algún momento los han escuchado, empezaron a estudiar lo que hoy conocemos como el síndrome del miembro fantasma. Y no solamente el miembro fantasma, también algunos cambios que iban a modificar la conducta y las emociones de los individuos. Ya Ferrier había colocado la primera cuota y lo habíamos visto ahorita, pero con Wilder Penfield, quien hace la primera cartografía real. Chicos, ¿por qué de pronto yo les peleaba en clases que olvídense de Brodmann? Porque Penfield hace una cartografía mucho más detallada. Wilder Penfield, en unas declaraciones que daba, decía que cuando él abría el cerebro de pacientes que estaba atendiendo, que estaba trabajando por problemas de memoria o dificultades en demencia, se le permitía hacer no solo la lobotomía, se le permitía hacer otro tipo de procedimientos, y él decía que aprovechaba esos momentos para tocar algunas estructuras y mirar respuestas. En ese momento, sí,
Ustedes decían, ¿por qué estaban sedados? No. En esa época era complejo la sedación o la anestesia general. Era bastante riesgosa. Entonces, ¿qué se hacía? Se dormía el cuello y la parte superior del rostro para poder quitar la carne. Quitaba y se... Entonces, Penfield afirmaba que aprovechaba allí y de pronto tocaba estructuras para mirar respuestas. Eso le permitió la primera cartografía y de ahí, junto con alguien que, miren, nunca lo menciona, Thomas Rasmussen trabajó de la mano con Penfield. Por eso, de pronto han visto los institutos sensorio-motriz en Estados Unidos, Instituto Rasmussen. Entonces, ellos dos descubrieron eso que ustedes vieron en segundo semestre. ¿Qué es eso que vieron en segundo semestre? Esa imagen que ustedes ven ahí al fondo. El homúnculo. El homúnculo sensitivo. El homúnculo sensitivo. La imagen de la persona desde la corteza. ¿En qué parte se encuentra el homúnculo sensitivo? ¿En qué corteza? La parte más cercana al lóbulo frontal, ¿cierto? Entre el sensitivo y el motor hay parte parietal posterior y parte motor, parte frontal anterior. Entonces ahí se encuentra. Ese es el homúnculo sensitivo. Y se dieron cuenta que no solamente eran los cambios que producían a nivel sensorial, sino que Penfield se dio cuenta de que en la parte interna de la ínsula, cuando estimulaba, varias sensaciones cambiaban. Por ejemplo, la sensación de placer y la sensación de evocación. La memoria y el placer estaban allí a merced del cerebro, lo que a posteriori estudios mostrarían que generarían cambios. Las alteraciones insulares podían generar cambios en la personalidad del individuo. Y ya lo vamos a ver porque ya estamos llegando a nuestro tiempo. Todavía faltan algunos, pero ya vamos más para acá. Francia, en 1949. Esa Francia de mente abierta. Primeros estudios del neurodesarrollo en la modernidad, chicos. Otra vez un español y un francés. Julián Aljuriaguerra y Henry Haken se dieron cuenta de que existían síndromes neuropsicológicos con cambios en la personalidad de los menores. Lesiones tempranas o traumatismos tempranos, inflamaciones tempranas podían llevar a cambios de la personalidad y la función ejecutiva. Funciones ejecutivas que más adelante algunos autores focalizan como parte de ese constructo de personalidad. ¿Listo? Entonces, Haken y Aljuriaguerra empezaron a darse cuenta, ven acá, pero cuando los niños se caen, empiezan a cambiar algunas cosas, la atención y la memoria se empiezan a mermar o a menguar, como sería la expresión idónea, pero también el comportamiento y las actitudes comienzan a mostrarse distintas. Y por ello nos vamos a esta hermosa ciudad de Venado Tuerto. ¿Saben dónde queda Venado Tuerto? Yo voy a ir hablando aquí. Voy a ir diciendo cualquier cosa que se me venga a la mente. Voy a decir, vamos a hacer que no vieron. ¿Listo? ¿Dónde queda Venado Tuerto? Y yo voy hablando de cualquier cosa. Usted va buscando en Google. Argentina. En Argentina, en Santa Fe. ¿Listo? Primera vez que tocamos la península, Latinoamérica, y ya nos estaban robando aquí nuestro DeLorean. Y esa persona que ustedes ven ahí es Juan Enrique Azcóaga. Cambió la forma de pensar sobre el aprendizaje. Azcóaga crea todo un modelo neuropsicológico donde da un sustento neurofisiológico, no solo a las bases del aprendizaje, sino la incidencia que tiene el aprendizaje en la personalidad. Azcóaga, desde su modelo, comienza a decir que la forma en la que percibimos el mundo, en la que el entorno en el que nos criamos,
tiene un papel importantísimo, no solamente en aquello que aprendemos, sino en las conductas que tomamos. Entonces, les dejo ahí la puerta abierta para que vean los estudios de Ascuaga. De hecho, hay entrevistas por ahí en YouTube de Juan Enrique Ascuaga, donde habla de la importancia del aprender bien. Y ahora venimos acá. Volvamos a nuestra tierra, aunque sea de nombre. ¿A dónde nos trajo el DeLorean esta vez? A Colombia, a Bogotá, por allá en el 86. Me imagino que sí conocen quiénes son los dos personajes que les estoy mostrando, ¿cierto? Sí. ¿Quiénes son? Patarroyo. Patarroyo y Ardila. es Ardila, pero de aquel lado no es Patarroyo. Por ahí, por ahí. Ginás. Eso. No, es Ginás y... Muy bien, Rodolfo Ginás y... Bueno, aquel no lo van a encontrar, ¿no? No creo que lo pillen, pero aquel sí no es colombiano. Aquel es el maestro de Rodolfo Ginás, más conocido en los bajos mundos como... Vamos. El maestro Rodolfo Ginás, yo se lo dije cuando comenzamos esto, padre de la electrofisiología, es Sir John Eccles. John Carew Eccles. ¿Por qué voy a mencionarlos a ellos como referentes acá? Ustedes dicen, bueno, electrofisiología, personalidad, ¿esto qué tiene que ver? Primero, a pesar de sus diferencias en formación religiosa, saben que Ginás se considera antiteologista y John Eccles muy teológico en su creencia. Entonces, ¿qué pasó? Miren que por allá en los años 70, Eccles fue el tutor doctoral de Ginás. Ginás acababa de contraponer un postulado de Eccles. Ustedes saben el peso que habría que tener uno para decirle a Eccles en su cara, oye, eso no es así. La ley de la pluripotencialidad en las neuronas la creó Rodolfo Ginás, hoy se llama ley Ginás, y se la demostró en un congreso a John Eccles. Ese mismo Eccles, que en 1944 hace un trabajo conjunto con otro pensador modernista que se llama Karl Popper. Con Karl Popper, John Eccles crea el libro, ustedes que son unos monstruos en inglés, ¿cómo se llama ese libro? Vamos, juntos en inglés allí. Traducción de The Self and the Brain, and His Brain. Vamos ustedes. Módulo de inglés 1. Inglés del pueblo. Inglés del pueblo, yo imagino que el profesor les decía, venga, The Self and His Brain es traducción. El yo y su cerebro. El yo y su cerebro. O sea, vamos a hacer que no fue Google. Tú misma ahí. El yo. ¿Y por qué traigo este libro a colación? Porque en esa cooperación de Eccles con Popper. El cuerpo y la mente. Ajá. En esa cooperación de Eccles y Popper, Eccles afirma que el alma es introducida. Imagínense hace cuánto no hablábamos del alma. Pero bueno, va válido porque es Eccles. El alma era introducida al cuerpo en la 5ª semana. ¿Cierto? Estamos hablando de desarrollo embrionario, la importancia de la 5ª semana. Él que había trabajado al respecto. Dice que lo que conocemos como el alma y que es nuestra guía espiritual ingresa en la 5ª semana de gestación. ¿Listo? Cosa que obviamente Ginás está en lo absoluto de acuerdo. Y como una crítica de pronto al modelo que instauran los dos en el 2001, Rodolfo crea El cerebro y el mito del yo. El cerebro y el mito del yo, que es el libro del que
del que, les digo, es como obligatorio para todos los que somos psicólogos. En ese libro, él plantea algo: el cerebro y la mente son eventos inseparables y la personalidad es la suma de los estados funcionales. La planeación, el control inhibitorio, la emoción, la suma de esos grandes estados funcionales son los que llegan a formar la personalidad del individuo. Obviamente dice que está lejos de pensar que algo pase en la quinta semana de gestación que no sea lo que ya anatómicamente conocemos como la instauración de un alma. ¿Listo? Entonces sigamos en este recorrido porque todavía nos faltan algunas paradas y el tiempo se nos está acabando. No solamente Ginás, vamos a seguir hablando de colombianos y por eso les digo que para mí es Colombia, yo decía Colombia es la España de Europa. No, yo diría que Colombia para las neurociencias en este momento es como, ¿qué les digo yo? Como qué país sirvió de referente europeo. De pronto, no como Francia, pero sí como probablemente, no, es que Rusia es muy fuerte, no. Colombia sería Colombia para su época, pero es alguien que está dentro del grupo de investigación más importante que tiene la neurociencia en este momento en América. Entonces, miren acá, llegamos a un punto que yo le llamo el punto transgeneracional. ¿Por qué? Porque estas personas que les voy a mencionar todavía están en vigencia. De aquí para adelante, todos los que les voy a mencionar todavía están en vigencia. Y han hablado sobre las neurociencias y sobre la personalidad. Y vamos a cada uno de ellos. ¿Saben quién es? Vamos, aquí no hay respuestas malas. Colombiano, ¿no parece? Y ahorita lo habían dicho. Ahorita lo habían mencionado. Profe Rubén Ardila. Quisiera decir que Rubén es Alfredo. Ella, Figio Trotsky, y ella, Mónica Rosselli. ¿Listo? Ardila en una investigación llamada Psicopatología y Sociedad, nos cuenta cómo esas funciones ejecutivas de las que ya venía hablando con antelación hacen parte del compilado de la personalidad y cómo en conjunto, mediados pues por el medio ambiente o guiados por el entorno próximo, terminan siendo determinantes en la forma en la que nos comportamos. Ardila y Rosselli son esposos, o bueno, eran, porque Ardila se murió este año. Por otra parte, Figio Trotsky, bueno, estos tres crearon la ENI, ¿cierto? Ya ustedes conocen la ENI, crearon Neuropsy, junto, no me acuerdo quién es la otra persona, pero bueno, ellos tres crearon la ENI, crearon Neuropsy y otras pruebas que ustedes han aplicado. Y Trotsky, por el contrario, está hablándonos de conducta criminal. En este momento ella dice que existen patrones que vienen mediados por la genética, como la atrofia amigdalina, de la que ya hemos hablado en un par de ocasiones, que terminan sirviendo como mediadores de esas conductas que tomamos y que inciden en nuestros patrones de personalidad. Y vamos a andar un poco más en ellos ahora. Nueva York, en el 2014. ¿Qué pasó allá? Entonces, seguimos con una historia que tiene que ver mucho con los factores emocionales y las funciones corticales superiores como motores de la personalidad. La emoción innegablemente juega un papel importantísimo en nuestra personalidad. Creo que ninguno podría afirmar que no. Y volvemos al mismo loco de ahorita, pero esta vez con otro loco distinto. Son Stanley Finger, que es profesor de la Universidad de Nueva York, profesor emérito de la Universidad de Nueva York, tiene una cátedra donde habla de las ciencias del cerebro, y les hablaba yo que para él una forma de ver la historia y recrearla de forma favorable era mostrándola como teniendo un componente de humor. Y llega a afirmar que el humor nos lleva a la mejora cognitiva, utilizando escritos de este comediante Mark Twain, del que creo que todos hemos leído un poco, para mostrar algo que les voy a enseñar en un momento.
Y por este lado, Orrin Devinsky. Orrin Devinsky es conocido porque es el director del Centro de Comprensión de la Epilepsia. Tiene una página gamificada excelente que se llama epilepsy.com. Pero ambos, desde sus perspectivas, nos mostraron cómo la personalidad ligada a los actos cerebrales. Devinsky, mirando las demencias refractarias, ¿cierto? Derivadas de una epilepsia, y mostraba que la personalidad de las personas que sufrieron epilepsia a través de la vida va siendo modificada por una atrofia cortical frontal. ¿Listo? Y Finger, en su libro Mente detrás del cerebro, nos muestra, porque es un libro, hombre, pueden adquirirlo, tampoco les cuesta mucho. Yo creo que en la Panamericana estaba como en 60.000 pesos. Nos muestra cómo la personalidad también está mediada por el ambiente, y es una perspectiva también que comparto. Está mediada por el ambiente y otros aspectos como la creatividad, lo que vamos a ver a posteriori en los estudios de la teoría gradiental, que otro autor que ya conocemos, o probablemente ya conocemos. Vamos a hacer una ruptura entre estos dos y vamos a ir, bueno, les comento, médico y psicólogo acá. Y por este lado, vamos a ir a un genetista, Dean Hammer. Yo siempre lo menciono en esta clase porque sus estudios han roto o han hecho una brecha en lo que se pensaba versus las realidades. Aquí les voy a ir mostrando diferentes mitos que ha tenido la historia sobre algunos temas que para muchos sé que son tabú y que podemos debatirlos. Núcleo accumbens, genética y determinantes. Todos sabemos que el núcleo accumbens es un liberador dopaminérgico. Creo que eso lo sabemos todo, eso está básico. Núcleo accumbens es uno de los núcleos de la base. Yo diría ganglios, Margarita diría núcleos. Entonces, uno de los núcleos de la base que tiene un papel importante en la forma en la que respondemos a estímulos que pueden gustarnos o no. ¿Listo? Entonces, Dean Hammer, basado en los estudios que realizó una vez se encontró el mapa genético, se descifró el mapa genético humano, se dio cuenta de varias cosas. Primero, la espiritualidad es un proceso que definitivamente mueve los procesos dopaminérgicos, ¿cierto? Y en ideas como la muerte, la espiritualidad genera un potencial de mejora en los pacientes. Y ya lo demás sería como mostrarles que hay estudios que muestran que un paciente, los pacientes que conocen su enfermedad versus que no la conocen, aquellos que son conscientes del deterioro o de la irreversibilidad de su enfermedad, muestran una tasa de desmejoría pronunciada. ¿Cierto? Aquellos que están aferrados, definitivamente, parecieran mostrar en ocasiones, como dirían los profesionales, pseudomejorías. ¿Qué descubre Dean Hammer? Que hay un gen asociado con la espiritualidad, que tenemos una predisposición genética a esa espiritualidad. Y entonces, ¿qué gen es ese? Es el receptor D4. ¿Cómo lo descubrió? En trabajo con ratas. ¿Qué hacía? Colocaban electrodos en diferentes partes de las áreas corticales, se metían dentro de una jaula las ratas y se liberaban, se les abría la jaula. Cuando la rata iba pasando por la puerta, ¡pum!, se soltaba una descarga. Todas las ratas, al sentir la descarga cerebral, detenían la carrera, quedaban ahí. Pero la rata que tenía el electrodo colocado en el núcleo accumbens sentía placer por esa estimulación y seguía corriendo. Salía y volvía a entrar. Salía y volvía a entrar. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué descubrimos ahí? El núcleo accumbens está ligado a la sensación de placer por ser un dopaminérgico natural. Eso lo podíamos conocer. Ahora, lo que no teníamos claro era cómo actuaba el gen receptor. Entonces, todo lo que les voy a hablar de ahora en adelante, o sea, en lo que viene durante las próximas 2 diapositivas, es genética. Es genética. Estudios en Virginia mostraron que existe un gen encargado de la orientación sexual.
¿Por qué? Porque, bueno, se ha venido evaluando esto de la orientación. Es parte de la cultura, viene con el entorno y surge el gran debate. Por ejemplo, en la orientación homosexual, y les digo que lo que está escrito no es que esté bien, es decir, no es que esté bien, quiero decir que nosotros hemos errado mucho. En psicología, recuerden que en el DSM-2 era un trastorno. La orientación sexual, pues en ese momento un trastorno de homosexualidad, era eso, un trastorno. Hoy sabemos que no. Hoy sabemos, en estudios como los realizados por Dean Hammer, que existen determinantes genéticos, y ahí yo diría más que determinantes predisponentes genéticos, que permiten o que facilitan esa orientación. Y según los estudios de Hammer, son transmitidos por la mujer. Por la mujer. Entonces, en ese debate de nace o se hace, ya sabemos que existe un determinante genético. ¿Listo? Que el entorno determina. Hombre, eso yo creo que eso no estamos aquí para debatirlo con ninguno. Obviamente el entorno no determina. Yo se los he dicho en clase. Usted puede ser hijo de Einstein con Mary Curry, que si su vecino escucha reggaetón, se dañaron todas esas neuronas. ¿Listo? Entonces, quiero que tengan eso ahí de base. La genética es un predisponente. El entorno es un determinante. Entiéndanlo desde ahí. El entorno es un determinante. Entonces, como les decía, nada puede hacer usted si su mamá lo metió toda la infancia aprenda inglés durmiendo, no sé. Que apenas su vecino coloca el primer reggaetón, ahí fueron las neuronas que estaba usted entrenando. Mentira, yo no me quiero meter con la gente que escucha reggaetón, mentiras. Él es Dean Hammer, listo, disculpen a aquellos que escuchan reggaetón, ni sabía que estaban por estos lares. Voy a, hay otros genes. Dean Hammer siguió estudiando la genética. Aquí en el VT+2, él afirma que al igual que la dopamina, la serotonina también da una predisposición espiritual. Y si yo hago ese cúmulo de predisposición dopaminérgica más predisposición a la serotonina y colinérgica, voy a encontrar una predisposición justamente a eso de la espiritualidad. ¿Cómo se llama el gen? Ahí está, V+2. Miren, conclusión para esto, que lo dice el mismo Hammer, el desarrollo embrionario es un predisponente, chicos. Y no podemos negar que influye, ¿cierto? Pero el entorno es un determinante. Asimismo, genes como el A12CT4 lo describe Dean Hammer como el gen PROSAC. Y ahí entonces van a ir buscando en Google, mientras yo voy hablando aquí de cualquier bobada, ¿qué es el PROSAC? Porque ustedes se van a dar cuenta en su labor como psicólogo que es fundamental este compuesto. ¿Listo? Y yo sé que mientras yo voy hablando, ustedes lo van a estar buscando. Eso decía Dean Hammer con sus estudios en el 2017. Que todos nacemos con un gen pues existe un gen de la espiritualidad que afecta al 50% de la población, un gen PROSAC que afecta al 54.6% de la población. ¿Para qué se emplea el PROSAC? ¿Ya alguien lo descubrió? Es un antidepresivo. Es un antidepresivo, es decir, tenemos un gen de la felicidad, chicos. Hay algunos que por su cara parece que no lo tuvieran, pero hay una predisposición del 54.6%. La mayoría deberíamos estar contentos. Ahora, usted puede venir con ese gen de base. Tiene usted toneladas de A2, T4, pero viene en una casa donde miércoles no hay desayuno, no hay almuerzo, no hay comida, los papás empiezan a tirarse la soya, donde el hermanito jode más que una piña bajo el brazo, donde el vecino escucha reggaetón a todo timbal, y ahí no hay gen PROSAC que se pueda disparar, chicos. Se dan cuenta de predeterminantes y predisponentes y determinantes, ahí está claro en ese ejemplo. Entonces, sigamos. ¿Cómo ha llegado él a todas esas conclusiones? Ese efecto de la homosexualidad lo evaluó con gemelos monocigóticos, univitelinos, ¿cierto? Donde
técnicas como el SPED, recuerdan que yo les di SPED, que es tomografía por emisión de fotón, tomografía por emisión de fotones, donde lo que era azul era hipoactivo y lo que era rojo era hiperactivo, ¿recuerdan? Yo sé que ustedes lo aprendieron bien, se los enseñó el que sabe. Entonces, sigamos. Miren, ¿qué más mitos se fueron marcando acá en esto de la personalidad? Ostrowski mostró que existe en la fisiopatología, ahora que estaba estudiando la fisiopatología de la esquizofrenia y de la psicopatía, encontró que hay genes que están relacionados con eso, que llevan a la predisposición, a la atrofia amigdalina de la que ya hemos hablado, a atrofias corticales que terminan modificando la conducta del individuo. Y se ve en aspectos como la depresión, donde hay una atrofia basal, que son atrofia de accumbens y putamen ventral. En la esquizofrenia, al igual que en el autismo, existe una atrofia de núcleo amigdalino, ¿cierto? Y en el autismo y en la psicopatía, una atrofia de núcleo amigdalino. Y en la esquizofrenia hay áreas frontales que se ven atrofiadas, entre ellas la zona orbitofrontal. ¿Listo? Digamos entonces. También hay diferencias genómicas. Punset, que es quien hace la entrevista de donde me basé para la investigación, en una entrevista a Hammer, habla de que existe un fenotipo mental. Dice que la genialidad y la locura vienen con un componente predisponente. ¿Listo? Que nacemos con esa capacidad de tener momentos de genialidad, que pueden ser los mismos momentos de locura. En la Universidad Autónoma de México, en el 2016, Ostrowski, hablando de neurogénesis, dice que todos estos procesos que son predisponentes pueden ser reversibles. ¿Por qué? Porque el cerebro nunca deja de crear neuronas, chicos. El cerebro es el resultado del entrenamiento. Si usted no entrena su cerebro, no puede pretender tener mayor capacidad de memoria, o un aprendizaje más significativo, porque su cerebro no está entrenado para ello. Pero bueno, todos entrenamos alguna parte del cerebro. Eso lo sabemos desde Howard Gardner y su teoría de inteligencias múltiples. Me faltó un poquito. Me volé un pocotón. No sé cómo llegué allá. Bueno, chicos, ahora sabemos que existen algoritmos tecnológicos que nos han permitido la mejora a muchos niveles. Hoy entendemos cómo funciona el cerebro, cómo funciona la neurona. Entendemos a qué nivel de carga se despolariza y se repolariza. Sabemos qué sustancias químicas libera. Sabemos cómo funciona el motor neuronal, es decir, cómo funciona el núcleo neuronal. Sabemos la importancia del fósforo allí. Sabemos la importancia de la mielina en la velocidad de respuesta. Sabemos que los nódulos de Ranvier hacen relevo en patología. Conociendo ya todo esto y que esto no es una parte, sino estos son sumas de partes que forman el todo de lo que hoy es neurociencia aplicada a la conducta humana. Significativo. El problema es el dilema ético del que hablábamos al principio. ¿Listo? Y vamos a hacer una penúltima parada, chicos. En Riga, en el 2018. ¿Saben dónde es Riga? No, la capital de Latvia. ¿Saben dónde es Latvia? Lo que conocemos como Letonia. ¿Saben dónde es Letonia? Bueno, esa vaina es aquí. Ahí queda Letonia. ¿Listo? ¿Y qué pasó ahí? Hace un par de años no más, este señor, llamado Elkonov Goldberg, nos mostró una perspectiva de abordaje distinto sobre la personalidad y procesos que van más allá de la misma. Elkonov Goldberg fue fundador del Instituto
Alexander Luria. Más que ser el fundador del instituto, profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, la misma Facultad de Medicina de la que era Finger, del que hablamos ahorita, de la que era Orinsky, del que hablamos ahorita, a la que perteneció en sus inicios Howard Gardner, y de la cual su decano por muchísimo tiempo fue el colombiano Rodolfo Ginás. Hey, todo esto es un hilo, todo esto es un hilo. Todo lo que he venido mostrándoles desde Ginás para acá, todo está aislado. Todo está aislado. Entonces, ¿de qué nos habla Goldberg? De que existe una base neurofisiológica que tiene que ver con el sustrato de la creatividad, y de allí la importancia que tiene la creatividad en las características de la personalidad, que sirvió de base para lo que hoy conocemos como estimulación cortical, y que sirvió de base para lo que él denomina teoría gradiental o el gradiente cognitivo. Los invito a que lo lean. Es sumamente emocionante eso de la teoría gradiental. Tiene dos libros que me encantan. Tiene un libro que se llama El cerebro ejecutivo de Goldberg, y tiene un libro que se llama Creatividad, de cómo funciona el cerebro de la persona creativa. Bueno, sigamos acá. En el mismo libro nos habla de la importancia de la novedad y la rutina en la forma en la que aprendemos y las conductas que tomamos. Entonces, antes de irme, porque yo creo que se me está acabando el tiempo, chicos, todo lo que pensamos, aquí mi primera reflexión, todo lo que pensamos, sentimos y decimos tiene origen en ese órgano. Yo creo que ya estoy cansado de repetirse. Todo lo que somos y todo lo que hacemos está ahí. Que tenemos un cerebro emocional, que la triada nos dice que hay un reptiliano, un emocional y una neocorteza. Bien, es una forma de activarlo. Pero, chicos, aquí está la respuesta a todo. Y ustedes la conocen. Yo quiero que ustedes me digan dónde está la personalidad en el encéfalo. Y la vamos a encontrar. Yo les voy a ir mostrando cosas y ustedes me van a ir dando argumentos. Este corte de acá es, ¿de qué tipo? Profe, puntos aquí a los que vayan respondiendo. Sagital. Yuletsi dice sagital. Sagital, profe. Listo. Este corte de acá es Coronal. Coronal. muy bien, Melanie. Este de acá es Transversal. Transversal. transversal o axial. Muy bien. ¿Y este de acá? Axial. Ey, es el mismo. Me lo estoy tramando Transversal de desde una pura psicología, pero distancia inferior. es el mismo a diferentes cortes. Así es. Después de que usted sepa, mire, esto de acá es El tronco cerebral. el tallo. Aquí está el Cerebelo. eso. Aquí está el Lóbulo frontal. Frontal. aquí está el Parietal. eso. Aquí el Occipital. listo. Esto que vemos acá son Ventrículos. los ventrículos. Esto que vemos acá son Los ojos. los ojos. A ver, ahí creo que alcanzamos a ver axis. ¿Cierto? Aquí la primera vértebra, aquí los ventrículos. Ya está, ustedes lo conocen. Ustedes se están dando cuenta de que, hey, esto lo conocen. Yo les voy a mostrar algo para que ustedes se den cuenta qué tan poderosos son. Entonces, vamos a resolver enigmas que pueden producir cambios en la personalidad. ¿Se le miden? Listo. Les voy a regalar esta imagen. Es un espejo. Es un espejo. A ver, no, es un PET. Una tomografía por emisión de positrones. Es un PET. Si ven lo que está hipo e hiperactivo. Sí. Listo. Sí. ¿Cierto? ¿Qué estructuras están hipoactivas en ese PET? El occipital está hiperactivo. Ajá, el occipital está hiperactivo, pero ¿qué está hipoactivo? El frontal. Cerebelo. Cerebelo y el lóbulo frontal. Si yo les digo que el frontal está hipoactivo, ¿qué me tiene que mostrar el paciente?
Cuando el frontal está apagado, ¿qué nos va a pasar? No hay inhibición. Profe, La regulación en la conducta. No hay regulación en la conducta, no hay inhibición. exactamente. También faltaría planeación. No hay planeación, muy bien. Falta de toma de decisión. Falta en la toma de decisiones. ¿Listo? Y si el cerebelo está hipoactivo, ¿qué no hay? Movimiento. Control del equilibrio, profe. El Motricidad equilibrio, Motricidad gruesa. motricidad gruesa, reflejos. El que pueda responder también como a lo instintivo, por decirlo de algún modo, viendo que está Eso. implicado el tallo cerebral. ¿Quién lo dijo? Natalia Sánchez. Ya decía yo que esa voz me parecía conocida. Profe Natalia Sánchez. Claro, esa voz me Natalia parecía Sánchez. conocida. Sí. Claro, te digo, ya sabía que eras Natalia, sí, ahí tenía el... Miren, diagnóstico, hay una demencia frontotemporal, hiperfusión del lóbulo frontal y en la región anterior. Semiología, todo lo que ustedes han dicho. Ideas obsesivas, obsesión por la comida, ganancia de peso, apatía, pérdida de la función ejecutiva, anormalidad en el lenguaje, memoria conservada porque igual no la alcanzamos a ver de ahí, no genera información, alteración en el juicio y reflejos primitivos, que es lo que tiene que ver con el cerebelo. Ya ustedes lo conocen, o sea, esto yo no se lo estoy viniendo a mostrar aquí si ustedes no tuvieran toda la formación que ya tienen. La personalidad, no hay nada que no tenga un soporte cerebral, chicos. Después de que ustedes puedan leer el cerebro, como me han demostrado de sobra aquí, todo lo demás es sencillo. Hay que buscar la correlación clínica. El correlato entre lo que me está mostrando conductualmente el paciente y lo que está pasando por ese cerebro. Última parada, 2021. Ni siquiera en la Tierra, en Marte. ¿Saben qué es el SpaceX? Sí, ¿Qué es el SpaceX? es una empresa, una compañía que se está dedicando a hacer todo el planteamiento de vida en Marte, todo lo que se necesita, y ya probaron que pueden haber mascotas. Exacto, podemos continuar la vivisección en Marte. Podemos continuar experimentando con animales allá. Entonces yo me voy acá para llegar a la modernidad y mostrarles algo, gente. ¿Saben quién hizo los trajes espaciales para el SpaceX? Elon Musk. Y nos planteó hace un año esta pregunta. ¿Te imaginas poder guardar los recuerdos en una computadora directamente desde tu cerebro y descargarlos y volverlos a ver cuando quieras? Incluso en otro cuerpo. Enigma, sí. Posible también. Empanada 2, por favor. Gente, Elon Musk, que es ese que ven ustedes ahí, además de haber salido con Amber Heard, por lo que ya es mi héroe, Elon Musk hace un par de años inició un proyecto en la India, justamente por los aspectos que trae la ética del trabajo en Estados Unidos y otras naciones. Empezó un trabajo en la India sobre la potencialización cognitiva y empezó con la memoria, logrando un incremento en primates del 15% de la memoria a través de un dispositivo nanotecnológico. Es decir, ya estamos hablando de que podemos crear implantes que ayuden a mejorar la memoria. Ello bajo el nombre del proyecto, que es Neuralink, que pueden buscarlo en internet. Neuralink está ya ahí. ¿Qué queremos decir? Ya la tecnología está aplicada a la biomedicina. Y eso decimos nosotros, bueno, eso lo hizo Elon Musk. Pero no te vayas muy lejos. Universidad del Magdalena 2020, como para irnos a un entorno más rural. Los chicos de ingeniería electrónica eran un dispositivo visual que permite enfocar a través del movimiento de la retina. O sea, si yo focalizo la retina, los chicos de ingeniería electrónica hicieron un aparatico que le permite a uno, como si tuvieran una lupa en el ojo, donde el ojo focalice, ahí van acercando. Entonces, esto está a la vuelta de la esquina. O sea, esto es lo que nos sigue. ¿Listo? Y la importancia de conocer la historia para llegar a donde estamos. Entonces, como dice este filósofo, vamos a un momento de sabiduría chombal,
en estos momentos. Chicos, ¿qué les dejo de reflexión? Nosotros nunca, pero nunca hemos necesitado los laboratorios más avanzados para hacer ciencia, ¿cierto? Hace falta nomás partir de querer hacerlo, generar cambios, y lo hemos logrado. La válvula, yo les dije, la válvula para la presión intracraneal, descubierto por un colombiano, Legina, descubierto por un colombiano, y no han tenido los grandes laboratorios. Bueno, Rodolfo ha contado con esa suerte de que comenzó sus estudios acá, pero bueno, ha salido. Pero miren que querer cambiar la historia es cuestión de ser constante en ellos. Y para la muestra botones, yo soy un apasionado de la historia por la neurociencia. Nuestros mentores, o sea, el profesor Oscar, mi persona, la profesora Dinora, hemos sido estudiantes de, por ejemplo, el profesor Oscar y yo, de la profesora Rebeca Puche, discípula de Bandura, siguiendo los estudios de Vygotsky, la profesora Dinora, estudiante de Ardila de Luria de Vygotsky, Pablo Viano, y así continúa este devenir, que por eso mi presentación se llama Una historia sin fin, donde ustedes se pueden imaginar lo emocionado que estoy yo contándosela a ustedes. Traté de darle contexto a todo lo que les he mostrado, para que ustedes entiendan por qué la percepción mía sobre la personalidad y lo que me agrada saber que la están dando de la mano del profe Oscar. Entonces, este peso ya me lo quité, yo se los dejo a ustedes que ya conocen la historia de la personalidad en las neurociencias. Entonces, la pregunta que me viene después de esta ponencia es, ¿qué aporte le van a hacer ustedes a la psicología y a la personalidad o a las neurociencias? ¿Listo? Ahí les dejo el DeLorean. Y les doy infinitas gracias por haberme prestado atención, porque ya ustedes saben que la atención humana solo trabaja en función 45 minutos. Y llevamos 1 hora y 55 hablando de personalidades de la neurociencia. Entonces, mil gracias, chicos, y espero que les haya gustado. Profesor Oscar, gracias por la invitación. Luis Felipe, gracias a ti por ser tan amable y poder participar a esta hora de la tarde en esta actividad que me parece supremamente importante. Yo te quiero formular una pregunta. Yo imagino que muchos tendrán preguntas, pero yo te quiero formular una pregunta que me nace a partir de todo lo que has conversado con nosotros. Y es, bueno, según el DSM, hay una clasificación de los trastornos mentales. Trastornos de personalidad muy puntualmente. Entonces encontramos el esquizotípico, el esquizoide, el paranoide, el antisocial, el narcisista, el histriónico, el límite, el evitativo, el de dependencia. Bueno, está todo, incluso el obsesivo compulsivo de la personalidad. Pero a mí me llama poderosamente la atención el antisocial. Porque tú has hablado sobre la psicopatía, incluso te he escuchado en otras ocasiones hablar sobre la psicopatía, y este trastorno da muestras de un inicio temprano. Es decir, sí, podemos hablar de que hay variables ambientales que pueden provocar o digamos atenuar esas características o catalizarlas, pero definitivamente muchos de ellos presentan características desde muy temprana edad. Bien se dice que puede existir el trastorno disocial de inicio temprano. Entonces, quisiera conocer un poco más acerca de esa base biológica del trastorno antisocial de la personalidad. ¿Qué nos puedes comentar tú en relación con otro eso? que viene siguiendo una línea que a mí me ha parecido muy llamativa sobre el efecto de los CEO, los dueños de empresas, y ella comenzó una investigación en Oriente, porque los CEOs siempre han sido caracterizados como psicópatas de cuello blanco, personas que definitivamente no tienen restricciones al momento de prescindir del personal, cosa que por activación de neuronas espejo cualquiera de nosotros sentiría el dolor de echar a alguien de la empresa, ¿cierto? Pero han sido entrenados transgeneracionalmente para no sentir ese tipo de dolor. Entonces, los CEOs en Oriente pueden hacer un despido masivo, y no solamente en Oriente, es decir, Occidente también está lleno de CEOs que son psicópatas subclínicos, como lo denomina Trotsky.
¿Qué se ha dado cuenta, qué ha investigado, qué ha podido determinar Ostrowski en esas investigaciones? Que son personas que por huella de herencia atrofian su núcleo amigdalino. Hay dos conceptos básicos en la neurociencia, y eso lo decía a los chicos, que son atrofia e hipertrofia. Hipertrófico, lo que está expandiéndose, como la capacidad muscular. El músculo que tú entrenas en gimnasio lo buscas agrandar, hipertrofiar. Por el contrario, el órgano que no se estimule se atrofia, se vuelve un poco más pequeño. Entonces, se ha encontrado una atrofia amigdalina, que es nuestro regulador emocional. Ni siquiera es un regulador, realmente lo que es un rotulador, el que te dice ponte bravo o ponte feliz. Y de ahí todas las conexiones basales que tiene la amígdala. Y se dieron cuenta de que estas personas que son psicópatas subclínicos nacen con un núcleo amigdalino que transgeneracionalmente viene atrofiado. Lo que pasó, por ejemplo, con el caso Garavito. Viene de una ola de abuso transgeneracional, ¿listo? Y que en evidencias, en tomografía, en resonancias nucleares magnéticas de contraste ha mostrado un detrimento amigdalino. Asimismo, las conexiones con los núcleos basales. Ahora, todos sabemos que hay dos formas de activar las neuronas espejo. Una forma directa, que es la forma de que al solo contacto, al solo ver, a ti se te activa. Por ejemplo, yo se los he dado como referentes a ellos. Si yo veo que alguien le está haciendo daño a un perro, oye, yo no tengo mascotas, no me gustan las mascotas, pero no me molesta ver que alguien le hace daño a un animal. ¿Listo? Entonces, ese dolor es natural. Se me activa la neurona en espejo y bueno, ni qué decir de esos casos de lo que pasaba o lo que pasa en Arabia, que decapitan gente y la suben a redes. Y es normal sentir feo. Es normal sentir feo ante eso. Si usted no siente feo ante eso, revísese. Revísese porque eso no es normal. ¿Por qué? Porque la neurona en espejo se activa inmediatamente. El autista no la activa inmediatamente. El psicópata no la activa inmediatamente. Necesita una vía de racionalización para, oye, sí, esto está mal. De hecho, dice Ostrowski que darle psicoterapia a un psicópata es hacerlo mejor psicópata. Y casos hemos visto. Miren lo que pasó, por ejemplo, con este asesino serial, Ted Bundy. Caso Ted Bundy en Estados Unidos. Se terminó casando con quien estaba haciendo terapia. O la asesina de viejitas en México que se casó con alguien del patio de hombres. ¿Cierto? Llevan una estimulación que es inversa, por ejemplo, al del chico que tiene hiperactividad. El hiperactivo tiene el núcleo amigdalino muy grande, tiene una hipertrofia de núcleo amigdalino. Por eso tiene la atención focalizada en algo y llega a algo y le quita la atención. ¿Por qué? Porque se estimula con muchas cosas. Todo le va tocando el umbral. El psicópata y el autista no se estimulan con muchas cosas. Pero el psicópata tiene que llevarse algo de ahí, porque tiene que guardar ese recuerdo en tiempo, ¿cierto? Y vemos, por ejemplo, que la asesina de viejita se llevaba una media. Y Garavito también una pertenencia. Y bueno, se habla que son muy inteligentes, pero ¿qué va? Esto está todavía en debate. Entonces, no sé si con eso... Perfecto, no, me parece excelente. No sé si alguno de los estudiantes tiene una pregunta para... sí, Melanie levantó la mano. Adelante, Melanie. No sé si se me escucha bien. Hay un ruido aquí, entonces no. ¿Sí se escucha bien? Sí, señora. Adelante. Ok, yo tenía una pregunta y es, por ejemplo, en los casos en los que las personas se hacen trasplantes de órganos, ¿cierto? Al momento de hacer la adhesión del órgano nuevo al cuerpo, al organismo completo, se hace una combinación genética, por decirlo así, del órgano nuevo con el órgano antiguo. Ahí no habría una posibilidad de cambio del temperamento por cuestiones genéticas o por ser tan pequeño la cantidad, no sé, pregunto. Si es la posibilidad de que se le adhiera temperamento del órgano de la persona anterior a la persona nueva, o eso es un mito, teniendo en cuenta pues lo que ustedes hablan, o lo que se expuso hoy. No, aún no hemos podido lograr hacer, por ejemplo, trasplantes de órganos que produzcan reacción como el cerebro, por ejemplo. No podemos hacer un trasplante de cerebro en este momento que obviamente traería consigo
todo el cúmulo de pensamiento, ¿cierto? Pero sí en lo que dices, mira que hay un estudio sobre interocepción que me parece muy interesante. Lo que ocurre, por ejemplo, en trasplantes como de órganos blandos, como el hígado o trasplantes de porciones estomacales. A la célula de esto que viene trasplantado le cuesta mucho trabajo adaptarse, ¿cierto? Por labor interoceptiva al nuevo receptor. Entonces, se ha evidenciado que han habido cambios, pero más relacionados con el órgano trasplantado, que realmente con una característica de personalidad como el temperamento, como el carácter. No, ahí no tanto. Me imagino que en un trasplante cerebro, un trasplante amigdalino, obviamente habrá cositas que analizar, pero no, todavía no. No, si te trasplantan una mano de un asesino, no vas a salir a asesinar a ninguno todavía. Ok, muchísimas gracias, Luis Felipe. No sé si alguien más tenga una pregunta. Estamos ya en las 4 de la tarde. Sí. Bueno, yo creo que no. Luis Felipe, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy interesante. Hoy de manera muy especial he visto elementos muy particulares que has incluido en esta presentación que me han llamado poderosamente la atención. Todavía siento que hay mucha timidez de parte del psicólogo. Tú sabes que yo tengo una prevención siempre con hasta dónde se hace psicología, hasta dónde se está haciendo neurociencia, pero indiscutiblemente hay mucha timidez todavía del psicólogo para hacer investigaciones fuertes, de impacto, que estén asociadas con el tema de la neurociencia, porque es un campo muy prolífero en investigaciones y se pueden hacer cosas muy interesantes. Falta que sigamos explorando y que este trabajo que Rodolfo Ginás ha encarnado de manera poderosa aquí en Colombia pueda tener un impacto mayor, si se quiere, con los estudios que se puedan hacer, que puedan hacer los psicólogos. Hay un trabajo que me gusta muchísimo, pero no lo he podido rescatar. Lo he leído como por partes, de Emilio Yunis. Yunis, el genetista conductual. Tiene un trabajo sobre características de personalidad en distintas regiones de Colombia, pero ese trabajo es de difícil acceso, o sea, está en un repositorio de la Universidad Nacional y es muy difícil no he logrado, ni lo he logrado yo, ni he mandado hackers a que hagan el ejercicio, a que traten de conseguirme el documento y es muy difícil descargarlo. Es un estudio sobre características de personalidad o el genotipo del colombiano por regiones que puede estar explicando un poco la personalidad. Ese tipo de estudios son fuertes y poderosos y son realmente investigaciones sólidas, porque tú sabes que muchos investigan en Colombia, pero esas investigaciones que se hacen realmente no tienen un impacto mayor en el desarrollo de la psicología. Si por eso fuese, hay tantos investigadores de psicología que la psicología tendría un desarrollo exponencial, pero uno analiza que las investigaciones que se hacen tienen poco impacto realmente. Uno observa que hay mucha validación de instrumentos psicométricos una y otra vez, pero no avanzamos en conocimientos fuertes en psicología, ¿verdad? Entonces, creo que ahí nos toca una tarea bien interesante. Yo sé que personas como tú que están interesados por la neurociencia y que trabajan fuerte en esto, van a poder hacer grandes aportes. Hombre, gracias. Bueno, chicos, ahí atento a cualquier duda que haya. Ya saben dónde localizarme y, Oscar, de antemano, gracias por la invitación. Voy corriendo para otra clase. Tranquilo, adelante. Sé que tienes un compromiso y sé que además has hecho un esfuerzo grande por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Luis Felipe, y a todos los estudiantes que han estado conectados permanentemente con nosotros. Se mantuvieron un grupo bastante numeroso. Y bueno, dentro de poco en mi canal de YouTube voy a colocar el video para que lo puedan incorporar. Les pasaré el link para que puedan volver sobre los temas que abordó el profesor Luis Felipe. Muchísimas gracias, Luis Felipe. Me encantó verlos, chicos. Cuídense mucho. Profe. Hola. Dime. ¿Será que nos podemos dar un momento para que me responda la pregunta? Que yo no pude escuchar la respuesta. Bueno, claro que sí. Cuéntame, ¿cuál era la pregunta? Porque se dice que ahorita ya nosotros no necesitamos la acción de reacción como antes, referente al estrés,
¿cierto? Que porque ya no estamos frente a peligros o riesgos como un tigre de dientes de sable, pero que existen otros riesgos como en el que nos roben en la calle, como en el que haya una bomba o exista una amenaza, ¿cierto? Entonces, que igual existen ese tipo de riesgos que son reales, son tangibles, pues que uno tiene Ya lo toda la recordé. necesidad del protocolo ahí a Melanie, toda. no te preocupes, ya tengo la idea clara. Lo que ocurrió fue que en ese momento hubo problemas con la internet y entonces se cortó un poco la comunicación. Pero lo que estaba sugiriendo es que fundado en REM, que es un autor que habla sobre el componente filogenético, sugiere que algunos trastornos, algunos trastornos del eje 1, como se denominan en el DSM-4, que parece que fuesen disfuncionales hoy, no lo eran en otrora. ¿Por qué? Porque él considera que evolutivamente, o sea, la humanidad ha evolucionado, la civilización ha evolucionado mucho más rápido que el planeta. Es lo que sugeríamos. O sea, los peligros que anteriormente teníamos fueron suprimidos por el urbanismo que aparece en la humanidad. Entonces, los depredadores que teníamos anteriormente en ambientes selváticos ya no existen, o sea, ya no están presentes en las grandes urbes. El hombre, si hay una mayor concentración de hombres en la urbe que en el campo, en los sectores, por ejemplo, la selva amazónica, donde hay peligros inminentes, pero que indiscutiblemente si tú te encuentras en un contexto urbano, tú no tendrías las mismas necesidades biológicas para poder enfrentarte a esos retos que te impone el medio. Por ejemplo, me decía una profesora muy inteligentemente, tú dices que de pronto un chico del Amazonas no puntúa alto en un test de inteligencia, una escala Wechsler. Y es probable que no puntúe alto porque el test no está hecho para ese sujeto. Pero si tú le preguntas, por ejemplo, si estamos mirando clasificación y a un chico de la urbe le va muy bien en clasificación, es muy probable que a un chico del Amazonas también le vaya muy bien en clasificación si la tarea es otra. Por ejemplo, identificar cuándo una serpiente es venenosa y cuándo una serpiente no es venenosa. Tú esa característica no la tienes incorporada en tu repertorio comportamental, pero él sí la tiene porque eso garantiza la supervivencia de él en ese medio. Entonces, partiendo de esa misma idea, se consideraba que el estar ansioso, el estar expectante con la sensación de que había un peligro inminente, posibilitaba que el sujeto preservara la vida, porque siempre estaba hiperalerta y podía defenderse de cualquier peligro que estuviera a su alrededor. No así ahora, como no existen los depredadores de la época, o sea, el sujeto ya no necesita estar hiperalerta, las condiciones son de mayor seguridad, aunque alguno me puede decir, pero hay inseguridad, pero no en esa misma medida, o sea, tú no puedes esperar que hoy estás en tu casa y de repente salta un tigre y te ataque, o sea, eso es altamente improbable, o es altamente improbable que haya un sismo y que tu casa no resista el sismo que se está presentando, o sea, realmente eso sí se puede lograr, digamos, en este momento ese recurso no es necesario y por tanto pareciese que fuese patológico que tú estuvieras hiperalerta hoy, porque ya no el peligro tal no existe, me hago entender. Entonces, lo que nos dicen es los mecanismos biológicos nuestros de defensa, de preservación de la especie, evolucionaron menos rápido que la civilización. Es decir, hemos sido mucho más, digamos, la explosión tecnológica, la explosión urbana ha ido mucho más rápido que nuestros mecanismos biológicos. Entonces, por eso él dice, es probable que lo que hoy tú percibas como una persona ansiosa realmente era una característica que era fundamental para la preservación de la especie en otro momento. Igual la depresión. Él dice, si tú te encuentras en un estado de catástrofe, si hay un sismo y tú quedas, digamos, encerrado en un lugar, es necesario que tú tengas inmovilidad tónica, pero que permanezcas aislado, que no tengas movimiento para tener reserva de energía. Y con esa reserva de energía poder sobrevivir. Eso decía él, eso hace un depresivo. En últimas, el depresivo mantiene en un enlentecimiento psicomotor extremo. Pero hoy no es funcional tener ese tipo de elemento o estar en ese ejercicio de rumiación sobre lo mismo. Para nosotros hoy no es funcional estar rumiando sobre lo mismo.
pero para una persona que necesitaba encontrar la forma de escape de una circunstancia que era significaba una desventaja para él, sí era fundamental estar en el estado de rumiación, porque solamente en el estado de rumiación se podía encontrar una solución. Entonces, fíjate que la propuesta de él, que es un poco arriesgada, es sugerir que esos mecanismos que antes para nosotros eran totalmente funcionales para poder sobrevivir, hoy ya no lo son, porque la civilización ha evolucionado mucho más rápido que esos mecanismos que tenemos. Eso fue lo que sugerí en la clase pasada. Incluso creo que hoy me resultó como más claro, lo expliqué mejor. La vez pasada me enredé un poquito allí, estaba como conectado con otras ideas, pero hoy lo he explicado de forma más detallada. No sé si alguien tiene una pregunta sobre eso. A mí eso me gusta muchísimo, ese tema me gusta mucho. ¿Dónde lo puedes consultar? Él se llama REM, R-E-H-N, REM. Es un M, perdón. Es un autor muy, muy interesante y recomiendo muchísimo su lectura. Veo que algunos de las 4 de la tarde se están conectando ahora con nosotros. Les Sí, quiero... exacto. Buenas tardes, profe. Hola, Eden. Profe, entonces ¿usted va a dar la clase ahora o la próxima? ¿No? ¿Cómo queda? No. Yo les comenté, les coloqué un comentario en la parte inferior. Sí, ya lo acabo de leer. Y que por la situación de lo que había mencionado, que Luis Felipe necesitaba empezar a las 2 de la tarde, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a colgar esta sesión de trabajo y se las voy a compartir a todos para que la puedan escuchar. De igual forma, digamos, las intervenciones que pudieron hacer algunos de tus compañeros fueron bastante cortas, entonces realmente lo importante es escuchar lo que él ha planteado. Y por eso entonces servirá muchísimo que vean el video. Y es muy importante, o sea, es necesario que todos vean Sí, sí. Estuve revisando la temática y es muy interesante. Perfecto, exactamente. Entonces, bueno, creo que allí tenemos eso. Voy a dejar entonces la grabación. Es la primera vez que la voy a colgar en YouTube, entonces quisiera preguntar, tengo la grabación y después la cargo, ciertamente. ¿Es así, cierto? Sí, claro, profe. Perfecto, bueno, entonces procedo entonces a despedirme de ustedes. Los espero bueno, la otra semana es Semana Santa. No sé. Con respecto a eso que he escuchado, profe. No conozco, pero no conozco cuál es la posición que va a asumir la universidad, si van a asumir todos los días o solamente será el día, los 3 primeros días, no sé qué decisión vayan a tomar. De todas formas, la decisión que se tome, yo me acogeré a ella. Si nos dicen trabajen los 3 primeros días, pues trabajaremos el martes nosotros. Si no, nos veremos la próxima sesión. De igual forma, no vamos mal de tiempo. Yo ya he calculado bien los tiempos y vamos muy bien. Nos queda un buen tiempo todavía por recorrer. Abril va a ser intenso, entonces no tengo preocupaciones ni afanes. Así que vamos bien y no tengamos digamos, preocupaciones por los tiempos. Listo. A todos ustedes, muchas gracias por haberse conectado y haber estado muy, muy atentos allí a toda la presentación que se hizo. Bueno, profe, mil gracias. Bueno, cuídense. Feliz tarde para todos. Adiós, profe. Chao, profe, cuídate. Chao, profe. Chao. Feliz tarde para todos. Chao, profe, gracias. Ay, ¿cómo me sale?